Yo voy a comentar, como ha adelantado el moderador, lo que es el programa Valchronic. Es un programa que está en fase de desarrollo, es decir, no se ha finalizado. Entonces no vamos a presentar resultados, sino que vamos a presentar en qué consiste el programa, es decir, qué objetivos tiene y cómo se ha puesto en marcha, ¿no? Y qué dificultades hemos tenido en este año y medio que llevamos trabajando con él. Bueno, no falta reconocer la importancia que tiene la enfermedad crónica, ¿no? Si vemos la Comunidad Valenciana aproximadamente es el 10%, en general casi todos los datos, la Comunidad Valenciana es un 10% de España, ¿no? En población, en recursos, etcétera. Y ahí vemos lo que es la pirámide poblacional, cómo ha ido perdiendo la base. Es decir, actualmente la pirámide es una base muy pequeña, es decir, que crece hacia arriba, pero no hay una base que la sustente, ¿no? Entonces eso supone pues, que cada vez hay más ancianos. Estamos hablando en torno a un 16% de personas mayores de 65 años y eso pues, nos lleva a más patologías. Pero nos lleva a más patologías crónicas que además coexisten entre sí. Es decir, que las personas mayores no tienen una sola patología, sino que tienen varias. La persona con diabetes pues, además tiene hipertensión, tiene bronquitis crónica, tiene artrosis, etcétera, insuficiencia cardíaca. Entonces, la atención a los pacientes crónicos en nuestra comunidad supone actualmente el 80% de las consultas en la atención primaria, por eso también la importancia de implicar a la atención primaria en el cuidado de los pacientes con enfermedades crónicas. Yo creo que tenemos que ver cada vez más el entorno sanitario como un todo. O sea, no podemos hablar solo del hospital, ni podemos hablar solo de la primaria, tenemos que hablar de la relación entre los entornos sanitarios. Y el paciente crónico es un buen ejemplo, porque es un paciente que requiere de toda la estructura sanitaria en momentos determinados, del hospital, de la urgencia, etc. Ocupa el 60% de los ingresos hospitalarios, 2/3 de los pacientes atendidos en urgencia y prácticamente el 75% del gasto sanitario es debido a las enfermedades crónicas. Entonces, el programa Valchronic es una iniciativa de la Agencia Valenciana de Salud para mejorar la atención a estos pacientes mediante el uso de las nuevas tecnologías y en un modelo de atención compartida dentro del equipo de atención primaria entre los diferentes niveles asistenciales. Estos 3 niveles que constituyen la jornada de hoy, que es el domicilio del paciente, la atención primaria y la atención hospitalaria. El problema contempla 2 modalidades de intervención. Por un lado, el control y seguimiento de la enfermedad crónica a través de la telemonitorización del paciente y por otro, la mejora de los hábitos de vida saludables y el fomento del autocuidado mediante contenidos de educación para la salud. Bien, ¿qué objetivos tiene el programa? Pues estos 4 grandes objetivos. En primer lugar, mejorar la calidad de atención a los pacientes crónicos. Un elemento clave en la mejorar la calidad de atención a los pacientes es la comunicación. La comunicación es una de las piezas claves, no solamente del programa Valchronic, sino en general de las nuevas estrategias para mejorar la atención a los pacientes. En primer lugar, mejorar la comunicación con el paciente. Una de las causas de ingresos hospitalarios evitables es la pérdida de comunicación entre el paciente y los profesionales. Ese deterioro progresivo que no se detecta y que no se actúa, que acaba en la puerta del hospital, urgencias o en un ingreso, es uno de los problemas que tenemos en el sistema actual que tenemos que modificar. Por eso, una de las estrategias que hay que desarrollar es mejorar esa comunicación con el paciente. En segundo lugar, facilitar el acceso a más información para la educación terapéutica y mejorar el grado de control de esas patologías, esos factores de riesgo que condicionan la aparición de complicaciones. Una de las características de las enfermedades crónicas es su alta capacidad preventiva. Es decir, cuando hablamos de estrategias dirigidas al paciente crónico es porque realmente hay mucho por hacer y hay mucho por prevenir. Muchas de las complicaciones que se producen en las enfermedades crónicas son prevenibles y por eso tenemos esa alta capacidad de prevención con estas enfermedades que hace que estas intervenciones sean eficaces y eficientes. El segundo objetivo es mejorar la eficacia y la eficiencia de la atención prestada. Mejorar el rendimiento de las visitas en los centros de salud. Sabéis que tenemos un sistema muy hiperfrecuentador, es decir, tenemos la frecuentación sanitaria más alta de Europa, una de las más altas de Europa, cuando el grado de control es similar, ¿no? Es decir, que no somos eficientes porque hacemos muchas visitas para alcanzar el mismo resultado que se alcanza en otros sistemas, ¿no? En otros países cercanos a nosotros. Uno de los elementos es la carga burocrática, ¿no? Y además, cuantas más patologías hay, más pacientes ancianos, más carga burocrática. Entre otras cosas, porque la carga burocrática se ha descansado sobre todo de la atención primaria, cuando la carga burocrática se tiene que distribuir de forma equitativa entre todos los profesionales, ¿no? Los procesos burocráticos van unidos a los clínicos y no se pueden disociar. En ese sentido, es otra de las estrategias también que hay que desarrollar. Ya se empezó con la mejora de la P21 hace unos años y tenemos que seguir por esa línea. La receta electrónica, la historia clínica electrónica son estrategias de este tipo. Facilitar la permanencia del paciente en su entorno más próximo. Ya hemos visto que, y estas jornadas están muy enfocadas a esto, ¿no?
esto es calidad de vida, es decir, cuanto más tiempo está el paciente en su entorno habitual significa que tiene más calidad de vida, porque estamos previniendo el ingreso hospitalario evitable. Y no se trata de ahorrar costes por ahorrar, se trata de actuar de forma preventiva en procesos que son prevenibles y que podemos evitar un ingreso hospitalario que requiere mucho más coste que una atención pues, preventiva, una atención al domicilio en el entorno donde el paciente se siente más seguro. Y por último, mejorar la comunicación no solo con el paciente, sino también entre profesionales. Los pacientes crónicos pluripatológicos son pacientes que requieren de la atención de muchos profesionales, muchos especialistas, enfermería, medicina, distintas especialidades, hospital, primaria. No tenemos buenos sistemas de comunicación. El mejor sistema de comunicación, la forma más adecuada de prestar una atención integrada a estos pacientes es una historia clínica única. Y la historia clínica única por paciente, donde todos los profesionales que le atienden registran su información en el mismo entorno, esta es la mejor forma de integrar la atención a los pacientes crónicos. Estamos en ese camino, todas las comunidades autónomas, aquí en Valencia también, pero hay que seguir desarrollándolo, porque todavía no hay un hábito entre los profesionales de registrar toda la información en la misma historia, ¿no? Y es beneficioso para todos, y cuando un especialista de hospital comienza a utilizar la historia y ve toda la información que hay de ese paciente sin necesidad de que un médico de familia le haya especificado en el documento de derivación qué patologías tiene. Es que en la historia está todo, están los tratamientos, los antecedentes, todas las listas que he hecho. Eso es calidad de la atención, evita errores diagnósticos, terapéuticos, evita duplicidad de pruebas. Entonces es también una estrategia, favorecer la comunicación entre profesionales. Otro ejemplo también es las interconsultas no presenciales. A través de la historia clínica que se llama Bucasis, a través de la Bucasis es posible realizar interconsultas no presenciales. Cada vez se está potenciando más. Hay una reducción de 30% en las experiencias que se han evaluado de consultas presenciales a través del uso de esta comunicación entre el médico de familia y el especialista del hospital, que muchas veces no precisa que el paciente se tenga que desplazar. Bien, otro elemento clave, aparte de la comunicación con el paciente y con los profesionales, es la estratificación del riesgo. Estos elementos y estas estrategias se basan en los modelos que todos conocemos, ¿no? Esta diapositiva que hemos visto antes del Chronic Mode, que es la diapositiva más vista en los últimos 4 años en los congresos sanitarios, pues es la que ha puesto en marcha todas estas estrategias, ¿no? Otra recomendación, otra estrategia muy conocida es la estrategia de Kaiser, ¿no? Que es esta de aquí, de la estratificación del riesgo. Y esta es la que hemos seguido también nosotros en Valcrónic. Es decir, por un lado comunicación con el paciente y entre los profesionales, por otro lado estratificar el riesgo. ¿Por qué? Pues porque no identificamos los pacientes de alto riesgo de forma adecuada. Y muchas veces estos pacientes están en la rutina habitual de las consultas, al igual que el resto de pacientes, cuando son personas que necesitan un tratamiento individualizado, diferenciado, especialmente los de alto riesgo. Por eso lo de los 3 estratos, ¿no? Lo de identificar pacientes de alto riesgo, de riesgo moderado y de riesgo bajo. Nosotros nos hemos centrado en 4 patologías que son las que más ingresos evitables producen y son patologías de alta prevalencia, como son la EPOC, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión y la diabetes. El Valcrónic se centra en esas 4 patologías y sus distintas combinaciones, porque como digo, la mayoría de pacientes son pluripatológicos. En esta fase se está trabajando en 2 departamentos de salud, que son Sagunto y Elche, 4 centros de salud, que aportan 12.000 pacientes a este programa. La estratificación es de 500 pacientes de riesgo alto, 1.500 de riesgo moderado y 10.000 pacientes de riesgo bajo. Ahora estamos centrados sobre todo en los pacientes de alto riesgo. Aquí, y a mí me gusta hablar del paciente privilegiado. Si cuando hablamos de un paciente de alto riesgo, tenemos que hablar de un paciente que tiene que recibir un trato individualizado y diferenciado de los demás. Al igual que hacemos con una persona que tiene una discapacidad, que por poner un ejemplo tiene una plaza de parking en la puerta del hospital, y no todos la tenemos, pero es que tampoco tenemos todos esa condición. Pues lo mismo ocurre con los pacientes de alto riesgo. ¿Cuántos pacientes hemos visto pluripatológicos muy deteriorados que llegan a urgencias y le vuelven a repetir las mismas pruebas y no tienen un tratamiento diferenciado de los demás? Les ve un médico que a lo mejor pues, no conoce la patología y no conoce cuál es la evolución de ese paciente. Eso condiciona pues, una actuación muchas veces que aumenta la posibilidad de efectos adversos, efectos de duplicidad de pruebas, como digo. Entonces, el que haya esa comunicación entre los profesionales puede evitar que ese paciente tenga que pasar por urgencias una vez más. Antes hemos visto en los datos del País Vasco cómo uno de los objetivos es evitar los ingresos por urgencias. Es que en este tipo de pacientes tendría que ser evitable en la mayoría de ellos, porque son pacientes
por un lado, prevenibles en su evolución, pero que si llega el momento, pues el ingreso puede ser también perfectamente programado, ¿no? Evitando esa duplicidad, ¿no? de pruebas o de atenciones que muchas veces es innecesaria. Entonces, el identificar a los pacientes de alto riesgo es una estrategia que yo la considero nuclear para cualquier propuesta de mejora de atención a los pacientes crónicos. Y en esto nos estamos centrando. Aquí hemos utilizado una escala que se llama CAS, que es una escala validada, que permite mediante tres variables fundamentalmente muy sencillas, como es el número de patologías crónicas, el número de fármacos, más de 5 fármacos, y el número de ingresos hospitalarios en el año previo, identificar a esos pacientes. Se ha hecho para toda la comunidad, porque hemos aprovechado el trabajo no solo para Valchronic, sino en estos momentos todos los profesionales de atención primaria, todos los que utilizan la historia clínica Bucasis, tienen identificados sus pacientes de alto riesgo a través de esta escala. Aproximadamente hay por cada cupo médico entre 90 y 110, dependiendo de los cupos más envejecidos o menos, o 120 pacientes o personas con alto riesgo por cada unidad básica asistencial médico-enfermera, y este es el esquema sobre el que estamos trabajando. Entonces, bueno, por nuestra parte, lógicamente, la intervención también es distinta. Es decir, los pacientes de alto riesgo son los que reciben este apoyo tecnológico en domicilio, que luego comentaremos con detalle. Las posibles combinaciones de estas 4 patologías son 16 programas diferentes. Esto no está en la guía de práctica clínica. Es decir, tenemos la guía de hipertensión, tenemos la guía de EPOC, pero no tenemos una guía de una persona que tiene diabetes, EPOC y insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, con estos 16 programas hemos intentado adaptar los conocimientos de la guía de práctica clínica a las situaciones individualizadas de cada uno de estos pacientes. Es otra estrategia también del Chronic Care Model, que es aportar la evidencia a la toma de decisiones, o sea, que la toma de decisiones esté basada en la evidencia y disminuir la variabilidad en la práctica clínica. Con estos protocolos se intenta eso, disminuir la variabilidad, aportando información de combinaciones de patologías que no está disponible habitualmente en la literatura. Entonces, lo que intentamos es, en ese proceso de deterioro del paciente crónico, actuar preventivamente y precozmente para evitar esa descompensación. Entonces hay una telemonitorización de una serie de biomedidas, como tenemos aquí: presión arterial, peso, glucemia, pulso oxímetro, frecuencia cardíaca respiratoria y cuestionarios de salud, donde a través de estas biomedidas, con la frecuencia que se haya determinado por parte del profesional sanitario adaptada a cada paciente, pues hay unos rangos de normalidad, y esos rangos de normalidad de forma automatizada detectan cuando unos valores están por fuera del rango, por encima o por debajo. Entonces se activa una alerta roja de mayor gravedad o una alerta amarilla de menor gravedad, y esto está basado en la enfermera de atención primaria y en la historia clínica electrónica. Por eso llevamos tanto tiempo trabajando con este programa, porque no hemos hecho una página web donde el médico o la enfermera accedan, podríamos haberlo hecho en 2 meses, ¿no? Hemos trabajado para que toda esta información se utilice a través de la herramienta habitual, que es la historia clínica, Bucasis en este caso, la que utilizan los profesionales. De forma que esta información va a la historia que ellos ven todos los días. Y está centrada, como digo, en la atención primaria y específicamente en la enfermera de atención primaria. Es decir, con lo cual también utilizamos los recursos que tenemos. Uno de los problemas que hay con los nuevos modelos es la tendencia a generar nuevas estructuras. Tenemos una estructura, sistema sanitario muy buena. La organización puede ser mejorable, pero la estructura es inmejorable y no tiene comparación con otros países del mundo, y eso es una realidad. Tenemos una red de enfermería de atención primaria que no hay en otros países, tenemos que aprovecharla. No tiene mucho sentido crear estructuras paralelas. Entonces, este programa se basa en esa red que tenemos de profesionales, que son buenos profesionales, y esa enfermera que conoce a ese paciente crónico es el que le llama a su casa cuando se detecta una alerta, y que se pone en contacto con él si es necesario desplazarse o no, ya depende, porque el paciente lo conoce. Porque hay, como digo, otras estrategias que están basadas en contactos más impersonales, ¿no? Y pensamos que esta es más generalizable, ¿no? Y más sostenible en el tiempo. Estos son los indicadores del programa, de los indicadores de evaluación. Son 15 indicadores, lógicamente pues indicadores de frecuentación, de atención primaria, de urgencias. Tenemos la hipótesis de que estos pacientes que se actúa de forma programada sobre ellos disminuyen la frecuentación de visitas. Ya hemos hecho otro programa, que es el programa PROPESE, pacientes con infarto de miocardio, y la actuación programada, es decir, de tener visitas cada 2 meses con el paciente, ha reducido un 30% las consultas a demanda. Y eso a los profesionales les gusta, es que conseguimos un buen control con menos visitas. Es uno de los objetivos también del programa.
La fecundación en urgencia, los ingresos hospitalarios, las estancias medias, las visitas domiciliarias, las interconsultas, las activaciones de actuación compartida, porque son profesionales que necesitan actuación compartida entre especialistas de hospital, entre primaria, entre urgencias, y esto se registra a través de la comunicación dentro de la historia clínica o UCASIS. La satisfacción, tanto de pacientes como de profesionales, y la mortalidad. Y luego también el grado de control de los factores de riesgo, grado de adecuación del ingreso hospitalario, en la calidad de vida, las incidencias tecnológicas, porque la comunicación se basa en tecnología y hay que ver que funcione bien, que no haya errores, y los costes, porque hay que evaluar la eficiencia, algo fundamental. Nada más y muchas gracias.